El 1 de agosto es una celebración común del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, junto con Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, como también Jamaica y varias otras naciones y comunidades del Gran Caribe, con los que comparten lazos imperecederos de una historia vivida por sus antepasados. La conmemoración, al cumplirse 189 años de la emancipación del pueblo raizal, queremos felicitar a la Tonga, San Andrés, Providencia y Santa Catalina por haberse encontrado masivamente para que el legado continúe. Conocemos a los raizales como una comunidad étnica que se encuentra ubicada en el territorio insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que cuenta su historia con su propia lengua, el creol, una mezcla entre inglés y el africano, quienes cada 1 de agosto hacen una celebración en común. Today we celebrate the Emancipation Day. I would like the whole Colombia know what is the meaning of the Emancipation Day in our identity, cultural identity. La periodista y senadora Elizabeth Gaypan, raizal de San Andrés Islas, habla acerca de un proyecto que está a un debate en el Senado de la República para que entonces este pueblo raizal que tanto le ha aportado a la historia de Colombia tenga un reconocimiento a nivel nacional. Bendiciones para todos y un feliz día de la emancipación. En todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que al mismo tiempo Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Guyana y las otras comunidades del territorio del Caribe. Después de los 200 años de la esclavitud que alimentó el progreso económico del Imperio Británico, que se expidió en 1833 el acta de emancipación hacia sus esclavizados, que entraría en vigencia a partir del 1 de agosto del año siguiente. La emancipación en el territorio insular colombiano inició en 1834, cuando Philip Beckham Livingstone Jr. llegó a la isla de Providencia a liberar a los esclavos que eran propiedad de su familia, cumpliendo así una petición de su madre, Mary Archibald, una gran terrateniente de la época. 4 años más tarde se desplazó a San Andrés con el mismo objetivo. Durante alrededor de 7 días en todo el territorio y la comunidad se goza de una ceremonia de inauguración, conversatorios, congresos, festivales y conciertos para proteger, preservar y promocionar la cultura raizal de su lengua materna y tradiciones. Semana de la Emancipación o Emancipation Week es una iniciativa liderada por el archipiélago Moving for Ethnic Native Self-Determination, en sus siglas AMEN-SD. El evento nació de la necesidad de difundir este capítulo menos doloroso de la historia de las islas y su valor por el pueblo raizal, cuya abolición se gestaba desde 1807 en Europa por no ser rentable comercialmente y humanitario, puesto que se requería sostener unas familias, alimentarlos, darles salud. No les convenía seguir con esa carga económica. Fue cuando los cuáqueros religiosos y la secta Clan Bautista empezaron a hacer la campaña de abolición de la esclavitud. Para la población raizal, el nombre Philip Beckham Livingstone es sinónimo de emancipador. Se trata de un inglés que liberó a los esclavos del archipiélago, organizó y fundó con otros pobladores la primera iglesia bautista. También fue ordenado como pastor y bautizó a varias decenas de isleños. El proceso de emancipación en el archipiélago se inició en 1834, cuando Livingstone, por petición de su madre Mary Archibald, una gran terrateniente de la época, llegó a la isla de Providencia a liberar a los esclavos que eran propiedad de su familia, y 4 años más tarde lo hizo también en San Andrés Islas.